porque da gusto, porque sabe charlar, porque sabe salir de los problemas, sabe salir de los conflictos. Entonces, esa persona puede equivocarse el día de mañana, pero no va a reconocer lo que está haciendo cuando se equivoca. Esto ocurre también en las iglesias, esto ocurre también en los trabajos. Muchas veces se observa el talento y no se mira el carácter fiel. ¿Por qué? Es muy talentoso. Mira cómo soluciona esto. Pero cuando vamos a un diálogo profundo, el conocimiento de la palabra de Dios es poca. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, encarga a hombres fieles, fieles que se van a equivocar, pero se van a arrepentir. Me vino a la mente lo que pasó con Pedro. Pedro era una persona muy tosca, era una persona de un carácter fuerte, duro. Y como Jesús, ¿verdad? Empezó a trabajar en él en ese tiempo que estuvo con él. Y al final, ¿verdad? Cuando ellos se iban a separar, él toma una decisión de cortarle la oreja a uno de los guardias. ¿Se dan cuenta? El carácter que tenía. Pero ese carácter fuerte que él tenía le llevó a reconocer su fidelidad hacia su maestro y a reconocer de que él estaba equivocado. Y él cambia su postura. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Deuteronomio 7, 9. A ver, ¿alguien que quiera leer? Así participamos un poco. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? De que Dios es un Dios fiel. ¿A qué es fiel? Dice de que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel a lo que prometió y nada va a alterar esa fidelidad. Nada de lo que puede hacer el hombre va a alterar esa fidelidad. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy fiel a aquellos que guardan, aman y guardan sus mandamientos, dice. ¿Ven? Qué importante, ¿verdad? Saber eso, ¿verdad? Que Dios es inalterable, su carácter es inalterable. Él es un Dios de amor y es fiel a eso. Hebreos capítulo 3 y versículo 2. Hebreos 3, 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que fue fiel a todo lo que se le constituyó. Él no se apartó de ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad?, de lo que él estaba haciendo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el que es fiel en lo poco va a ser fiel también en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho también va a ser infiel. La fidelidad es la piedra angular del carácter. Encontramos entonces que la fidelidad, y este es un principio que tenemos que anotarlo, tenemos que guardarlo, que la fidelidad es la piedra angular del carácter. Es lo que nos va a motivar a arrepentirnos, a reconocer que estamos equivocados, a reconocer que tenemos que cambiar, que nosotros tenemos que obrar, ¿verdad?, para bien. Entonces, voy a entrar un poco en la parábola de lo que Jesús
ilustró, ¿verdad?, acerca de los talentos. Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, nos habla acerca de la parábola, ¿verdad?, sobre los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. En esta parábola, ¿verdad?, va relatando que el dueño tenía 3 sirvientes y a cada sirviente él le dio talentos para que puedan ellos administrarlos y para que ellos puedan negociarlos. Y él se fue. Cuando regresó, 2 de estos sirvientes habían invertido esos talentos y habían recuperado aún el doble. Pero ¿qué hizo uno? Uno agarró ese talento, lo guardó y lo dejó allí hasta que el Señor vuelva. En esta parábola, Jesús nos enseña la ley del capital o la ley del crecimiento o declinación. Mediante el uso, mediante el uso nosotros poseemos o incrementamos, y mediante el desuso nosotros no ganamos nada. Al contrario, perdemos. Y aún si lo guardamos, ¿verdad? Así como hizo uno de los siervos, agarró y guardó bajo la tierra, ¿verdad? Aún al quitar de allí, encuentra que eso se degrada aún más. Y vamos a ir un poco a algo práctico. Un muchacho o una chica que hace caminatas o trota, ¿verdad? Todos los días y hace 5 kilómetros en 20 minutos y luego dice, bueno, hoy no lo voy a hacer, voy a descansar. Y una semana no hace nada. Cuando vuelve otra vez a querer recuperar, veo que se están sonriendo, ¿verdad? Cuando vuelve otra vez a recuperar y dice, lo voy a lograr, hacerlo otra vez en 15 minutos, los kilómetros, esta persona se da cuenta que ya no llega. ¿Por qué? Porque hubo un desuso de sus habilidades. Pero a medida que uno va utilizando sus habilidades, va incrementando. Entonces ahí nosotros encontramos, ¿verdad?, esta ley, ¿verdad?, que es la ley del capital, ¿verdad? Si invertimos, hay un riesgo, pero podemos tener ganancia. Si no invertimos y lo guardamos, estamos perdiendo. Entonces, dice, miren lo que pasa con este administrador. Mateo 25, ¿verdad? Nuestro tema, ¿verdad? Dice, capítulo 25, versículo 28 dice, uno, ¿verdad?, que fue y enterró, dice, quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cuál es la respuesta que esta persona dio, ¿verdad? Esta persona fue castigada. No fue castigada porque fue un malversador de fondos. No, no fue castigado por eso. Ni se apropió tampoco del dinero ajeno. No, no fue castigado por eso. Ni tampoco porque fue un ladrón. Él no fue castigado por eso. El pecado que él tuvo fue por lo que no hizo. Y acá me voy a quedar un poquitito. Muchas veces nosotros tenemos las habilidades, las formas, y no lo hacemos. Muchas veces agarramos y tenemos la capacidad para hacer algo y no lo hacemos. Entonces, quiere decir de que eso está mal.
porque pudiendo hacer, no lo estoy haciendo. Yo tengo que hacerlo. Al hacerlo, me voy a equivocar, voy a fallar, pero eso no importa. A través de eso yo estoy aprendiendo y en algún momento voy a empezar a hacerlo bien. Entonces, él fue castigado debido a su negligencia. Cuando fue a traer, ¿verdad? Para que rinda cuentas, ¿verdad? Se le quitó aún lo que tenía y se le entregó al que tenía más. Eso es, las personas que hacen más, se le va a dar más y cada vez se le va a dar mucho más. ¿Por qué? Porque lo está haciendo. No es una persona que sabe hacerlo. Se equivoca y se va a equivocar, pero al menos lo está haciendo. Y entonces se le va a dar más. Vamos a leer un poco, vamos a ir un poquito más atrás en los versículos que leímos, ¿verdad? ¿Por qué tomó esa decisión este administrador? ¿Por qué él no quiso negociar? ¿Qué es lo que pasó allí? Y vamos a leer un poco de versículos 24 al 26. Pero llegado también el que había recibido su talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? La autojustificación ha sido el error de la humanidad. Desde el principio, la autojustificación ha sido un error. Este administrador se estaba autojustificando y acusando al señor de la mies, ¿verdad? De que él era duro, que él era malo, que él era una persona temerosa. ¿Por qué? Porque él recogía de donde no correspondía o hacía las cosas así como lo hacía, pero era su manera de trabajo. Entonces, él le acusa a su señor, diciéndole que él era malo. Entonces, él le llama siervo malo y negligente. Simplemente él debía haber hecho una inversión que no lo hizo. Y aún escondiendo ese talento, llega a perder otra vez. ¿Por qué llega a perder? Porque si metía en el banco iba a generar intereses, pero al guardarlo consigo mismo, eso se devaluó. Fíjense, no sé cuántos de ustedes habrán ido a la Argentina o habrán ido a Brasil o a los Estados Unidos. No sé. Fíjense que al hacer el cambio de dinero, si vos agarrás ese real, ese peso y te lo guardas contigo y compraste a 1.600 y hoy te querés ir a cambiar, se devaluó a 1.400. Perdiste, estás perdiendo. Entonces a eso se estaba refiriendo, que aún si podía meter en el banco, eso iba a generarle pequeños intereses. Entonces encontramos aquí de que el administrador es una persona que da talentos y vos sos el encargado de hacer que eso produzca, que esos talentos produzcan. O vos sos el encargado de entrar en el perfil que entró este administrador y decir: tenía miedo. Y vamos a ver en qué cosas podemos tener miedo, ¿verdad? Pero ahora voy a usar dos términos. Uno, la indolencia, y otro, la insolencia. La indolencia es no hacer nada. La indolencia es no hacer nada.
Y la insolencia es echar a otros la culpa. Y vemos nosotros, ¿verdad?, de que el echar a otros la culpa viene desde los primeros tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Nunca hay eso de decir, fue mi error, yo me equivoqué, yo fallé. Entonces, muchos usan la insolencia, ¿verdad? Echar a otros la culpa. Y la indolencia es no hacer nada. Y voy a irme un poco a la indolencia. Muchas veces escuchamos excusas como para rehusar hacer algo, ¿verdad? Otro lo puede hacer mejor que yo. Mira, fíjate en esa persona. Lee mejor que yo. Pedile nada al otro. Ora mejor que yo. Mira, cualquier otra persona puede hacer mejor que yo. Entonces yo siempre estoy trasladando y siempre estoy alejándome de la responsabilidad que puedo tener. Entonces, nosotros edificamos nuestro carácter así como se va edificando un edificio, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Entonces le dijo el Señor de la mies, ¿verdad? Le dijo, quitadle lo que tiene y dadle a otro. Nosotros no tenemos que esperar a eso. Nosotros tenemos que ser fieles, fieles para decir, yo lo puedo hacer y recurrir a Jesús para que Él me muestre lo que tengo que hacer. Cada uno de nosotros podemos tener un trabajo, ¿cierto? Dentro de nuestro trabajo, nosotros servimos a alguien. ¿Cómo servimos a esa persona? ¿Servimos de manera correcta o hablamos de esa persona? Eso es lo que hizo este mal administrador. Habló mal del que le dio algo. Nosotros no podemos hablar mal de alguien que nos da algo. No podemos hablar mal de lo que en este momento tenemos. Tenemos que aprender a hablar bien de lo que tenemos, de lo que hoy está en nosotros. Vimos esta situación que se presenta en nuestro país a través de esta pandemia. Muchos pueden estar enojados con esta situación, pero sin embargo, toda esta situación está controlada por Dios. Él tiene el control de todo, no es el hombre. Muchos pueden decir fue creado por el hombre, fue creado por esto, cierto, pueden decirlo, pero Dios tiene el control. Cuando Dios te da algo, Él permite que vos tengas y estés en ese lugar, porque Él tiene el control de eso. Y si Él te da ese lugar, es porque Él sabe que vos podés cumplir eso, que vos podés hacerlo, porque sabe que sos fiel y que vas a ser fiel a recurrir a Él en los momentos en los cuales le necesitas. Este administrador, aún que se le dio algo, habló mal. ¿Para qué? Para justificarse. Y muchas veces uno quiere hablar mal de otros para justificarse. Cuando buscamos algo en alguien, tenemos que buscar entonces que sea fiel. Así como lo digo, esto encarga a hombres fieles, mujeres fieles, que puedan transmitir también a otros, que puedan llevar también a otros. Entendemos entonces estos principios, ¿verdad? El principio de la fidelidad. Vimos entonces acerca de la parábola de los talentos. No nos quedemos dormidos con los talentos que tenemos. Muchas veces yo puedo asustarme ante una situación como la que ahora estamos, ante las cámaras. Y uno dice, uno tiene que amigarse con las cámaras, dice, porque
asusta un poco, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos permite que nos movamos en estas circunstancias y en esta situación. Y le damos gloria a Dios por él. Honramos su nombre por él. Damos gracias a Dios porque podemos vernos de tantos lindos lugares que estamos, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas de Jesús no son solamente textos para los que van a predicar un domingo a la mañana, sino son fuente de sabiduría y vida. Las enseñanzas de Jesús, ustedes saben, chicos, usan los empresarios de éxitos, usan las enseñanzas de Jesús. Muchas veces ustedes van a escuchar personas que hablan acerca de un principio en el mundo y van a darse cuenta de que está hablando de un principio dado en Proverbios y está en Proverbios. Y son grandes expositores. Hay charlas motivacionales y uno paga un dineral para irse a charlas motivacionales y esa persona está hablando de Proverbios y nosotros tenemos la palabra de Dios y la entendemos y la conocemos. Tenemos que amar en donde estamos para que ese lugar florezca. Tenemos que amar lo que hacemos para que ese lugar florezca. No podemos andar siempre hablando mal de esto o de lo otro. Hablando mal para justificarnos. Hablando mal para dar un punto mío, una postura. No. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice algo muy lindo y algo muy importante. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y voy a dar, para ir terminando, 3 puntos principales, ¿verdad? 3 ingredientes elementales de la fidelidad para ser fieles. 1, constancia. Debemos ser constantes en lo que hacemos, constante en lo que tenemos. Otro, lealtad. Tenemos que ser leales en donde estamos, leales en lo que estamos practicando, leales a la persona. Tenemos que ser leales entre los que estamos. Y el último es sumisión. Tenemos que someternos a la autoridad. Ese de yo lo sé todo, yo esto, no. Tenemos que someternos. Tenemos que aprender a caminar en el camino que Cristo quiere que andemos. Y de esa manera nosotros vamos a ir creciendo de una manera constante. Voy a decirles personas que fueron leales, que mostraron constancia y mostraron lealtad. Ahí le tenemos a Josué. Josué fue una persona leal a Moisés. Aun cuando todos estaban hablando mal de Moisés, él se mostró firme. Josué fue una persona leal. Josué fue una persona constante al lado de Moisés. No había nada que le iba a separar de lo que hacía Moisés. Él estaba allí para ayudarle y era sumiso. Él se sometía a Moisés. ¿Por qué? Porque él entendía que a través de esto él estaba agradando a Dios. Él le estaba agradando a Dios. ¿Qué pasó? Jehová en ese momento, Dios, ¿verdad? Le pone a Josué para que siga guiando al pueblo de Israel. Voy a otra persona, Eliseo. Eliseo anduvo con Elías, siguiéndole por todas partes. Eliseo, cuando Elías dijo de que había personas que él solo quedó, que no dobló sus rodillas ante Baal,
Dios le contestó y le dijo, hay muchos que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Y uno de esos era Eliseo. Eliseo empieza a andar con Elías y se muestra constante en su andar, en su caminar. Se muestra leal a Elías y se somete a Elías. Cuando le dice, pide lo que quieres, él le pidió una doble porción de lo que tenía Elías. Y Elías le dejó su capa. Y ese día, cuando Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, Eliseo le estuvo observando y pudo ver eso. Miren un poco qué grandes beneficios hay cuando nosotros somos fieles a Dios. Y cuando nosotros practicamos este principio, la piedra angular que es la fidelidad a Cristo. Entonces, cada uno de los que estamos aquí el día de mañana van a tener que transmitir este mensaje de salvación. Y fieles quiere decir transmitirlo de manera correcta, sin agregar nada y sin quitar nada. Fiel quiere decir transmitir de manera correcta. Así como está la palabra de Dios, así lo voy transmitiendo. Pablo dijo en una oportunidad, dijo, porque yo aprendí lo que me habían enseñado. Así dijo Pablo. Muchos vamos a poder decir el día de mañana, voy a dejar este trabajo multimillonario porque tengo que llevar la palabra de Dios a otros. Otros tienen que conocer de Cristo. Pablo había dejado un trabajo y eligió estar en prisiones y en cárceles, pero encontró algo de mucho valor, que era la palabra de Dios. Transmitir a otros el mensaje de Cristo. Que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dejó todo. Rey de reyes, Señor de señores, con una riqueza inmensa, dejó todo para venir a pagar un precio. Él no buscó fama, él no buscó poder, él no buscó riquezas, sino que él buscó ganarte a vos y ganarme a mí. Y él transmitió el mensaje de salvación y ese mensaje de salvación llegó para nosotros. Qué fiel, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy, siendo hijos de Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos desviar la mirada. Un gran trabajo, una gran persona, un gran poder. Y nos estamos olvidando de que tenemos que transmitir el mensaje de Cristo a otros. Que en el lugar donde nos encontremos podamos estar transmitiendo. Gustavo, estoy para lo que me pregunten. Si pueden lanzar sus preguntas, levantar la mano o si quieren escribir ahí en el chat, pueden ir escribiendo. Tengo ya algunas preguntas. Y bueno, voy a ir lanzando mientras la gente se anima a preguntar. Una de las preguntas en Corintios, Pablo había mencionado, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso habla también del carácter, habla en todos los sentidos. Habla también, especialmente está hablando del carácter. Porque para imitarle a Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender un poco el carácter de Cristo. Y él dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque ¿a quién le estaban viendo en ese momento? Era una gran responsabilidad para Pablo, ¿verdad? Que se le observe a él en lo que él estaba haciendo. Era una carga muy fuerte. Pero eso era lo que ellos estaban mirando a Pablo.
y él miraba a Cristo. Entonces tenía que doblegarse. El carácter de Pablo, acuérdense que Pablo era terrible, era una persona que impartía miedo y temor, mucho miedo, pero sin embargo, él cambia porque Cristo era todo amor y él tenía que empezar entonces a enseñar el amor de Cristo. Y al enseñar el amor de Cristo, estaba enseñando justamente eso. Y eso tiene que entrar dentro de nuestro carácter. Excelente. Bueno, siguiente pregunta dice, ¿cuáles son, ¿cuáles son todas las formas en que se puede demostrar la fidelidad de Dios? La fidelidad a Dios o de No, Dios. dice, ¿cuáles son todas las formas en que se puede demostrar la fidelidad de Dios? Bueno, La fidelidad de Dios con la humanidad, dice. ya. Sí. Bueno, una de las formas que mostró Dios su fidelidad, ¿verdad? Es, por ejemplo, enviando a su Hijo Jesucristo. Otra de las formas que Dios mostró su fidelidad es que después del diluvio, ¿verdad? Ya no hubo otro diluvio, porque Él dijo, no voy a volver a destruir a la humanidad. Entonces, él es fiel, ¿verdad? Otra de las formas que Él mostró su fidelidad fue cuando Moisés, ¿verdad? Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo y voy a levantar otro pueblo. Y Moisés le dijo, no hagas tal cosa. Y él no destruyó a ese pueblo por pedido de Moisés. Él se mantuvo fiel a lo que Moisés le pidió, ¿verdad? O sea que Dios va mostrando su fidelidad aún en este tiempo, ¿verdad? En donde está diciendo, tienen tiempo para arrepentirse de sus pecados. Tienen tiempo para escuchar a mi hijo. Y todo lo que dijo a través de los profetas, ¿verdad? Entonces su fidelidad se mantiene firme. Fidelidad sería igual también que misericordia. Eh, la misericordia, ¿verdad? Es cuando yo busco el bien de otra persona. Yo puedo ser fiel a ser misericordioso. Es diferente. La misericordia es cuando yo voy a estoy buscando el bien de otra persona y no destruirla o no molestarla o no dañarla. O le voy a ayudar en esto o en lo otro. Ahí estoy mostrando de misericordia. Pero yo puedo ser fiel para ser misericordioso. La fidelidad va ¿verdad? De que yo voy a hacer todo lo que Él me pida o todo lo que Él me diga. Ser fiel a esto. Y la misericordia es lo que yo estoy mostrando. Es diferente. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar. Todo perfecto. Sí, carísimo, una pregunta. En cuanto a los talentos que decía que guardó su talento, ¿verdad? Y dijo que por miedo guardó porque sabía que era un juez
muy severo, ¿verdad? Entonces, el miedo también, y quiero saber si el miedo es por falta de carácter también de una persona, podría ser. Porque él resaltó más acerca de culpar a los demás en ese punto, pues, pero hay una palabra que me llamó miedo, tenía miedo, dijo. Y ese falta de carácter también puede ser. Sí, así mismo. Yo, de que voy a tener miedo, voy a tener miedo. Hay situaciones en la vida que me van a producir miedo. Pero hay un miedo pensado en lo que pasó aquí, ¿verdad? Le entrega el talento, ¿verdad? Y él sabía que esta persona era, así como dice, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Hombre duro, ¿verdad? Que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, ¿verdad? O sea, era un hombre que impartía mucho temor, ¿verdad? Y el miedo hace que uno se paralice. El miedo te paraliza, pero luego uno reacciona y empieza a producir. En este caso, esta persona que tuvo miedo, ¿verdad? Era porque tenía enfrente a la persona. Tenía enfrente a la persona. Entonces, al tener así, al tenerle enfrente a la persona, entonces sencillamente él tomó una decisión equivocada. Yo puedo tener miedo, me voy a paralizar, pero luego voy a reaccionar y voy a tomar una decisión correcta. Voy a buscar. Los otros dos, ¿verdad? Sabían también de lo mismo que era este señor, ¿verdad? Pero ellos no tuvieron, seguramente tenían temor, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos invirtieron lo que tenían. No sé si puedo explicar todo lo que preguntaste. Tu Yo sé. micrófono. Que el miedo también es, el carácter ahí influyó muchísimo en su carácter el miedo. Porque también sabemos que Pedro, ¿verdad? Ese momento que relataste que cortó la oreja en el huerto, él tenía, sabíamos que Pedro tenía un carácter muy osado, muy fuerte, pero cuando se le requirió 24 horas, pongámosle después, cuando se le preguntó, tú eres uno de ellos, él ya totalmente cambiado, ya se presentó miedo ahí, diríamos que es miedo, ¿verdad? Cuando se le preguntó que era discípulo de ellos, que le conocía, él negó totalmente. Y cambió totalmente su carácter, vamos a decir, porque de osado, de fuerte, pasó a ser miedo. Entonces, que eso nomás quería saber que el miedo también es importantísimo, que el carácter, porque después, como usted dijo, muy acertado, muy excelente lección, que la fidelidad también implica reconocer después su falta. Esa es la fidelidad. Pero en ese pues, me mostró dos caracteres de Pedro, que uno fue muy osado, sin temor, sin miedo, y en el otro ya se presenta con miedo. Y su carácter totalmente cambió. Por eso nomás decía, y en este también, como relató que él tenía miedo, que guardó su talento. Está bien, Sí. dale, gracias. Tengo otra pregunta, tío. Dice, ¿cómo se debe tratar a una persona tosca que está involucrada en la obra del ministerio, que tiene mal carácter y sabe que tiene mal carácter, pero dice que eso es mi debilidad, así soy y me deben aguantar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Aparte de orar, la idea es ayudarle, no juzgarle. ¿Algún consejo práctico que nos puedas dar? Bueno, yo no me puedo escudar siempre en es mi carácter.
porque, o si no, no le veríamos a un Moisés cambiado, no le veríamos a un Pablo cambiado, no le veríamos a un Pedro cambiado. El carácter tiene que ir relacionado con la fidelidad, tiene que ir relacionado con el amor. Si yo me voy a escudar constantemente en que es mi carácter y yo soy así, y perdón, pero yo soy así, entonces quiere decir que su carácter no está entregando a Cristo. Porque al entregar el carácter a Cristo, el carácter va a ir cambiando y va a ser diferente y va a ser un carácter de amor. Ahora, yo no me preocuparía tanto por esa persona, ¿verdad? Porque así como bien dijiste en tu pregunta, ¿verdad? Yo tengo que orar. Entonces, me preocuparía más por mí, que puedo entender y darme cuenta que esa persona, ¿verdad? Porque ya sabemos que esa persona tiene que cambiar. Me voy a preocupar más por mí, en donde tengo que preguntar, Señor, ¿voy a aguantar esta situación? Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Cómo me quieres hablar de esto? Si Dios te puso en ese lugar para que trabajes y estás trabajando con una persona así, ¿verdad? Entonces, tenés que orar por vos mismo para que Dios te dé las fuerzas y la valentía para seguir haciendo lo que te gusta y para que en algún momento esa persona cambie. Porque así como en la pregunta, ¿verdad? Decía, no es con ánimo de decirle nada, ¿verdad? Sino de que cambie, ¿verdad? Tiene que ser así. Yo tengo que orar por mí mismo y pedir a los hermanos que oren por mí para que justamente pueda seguir aguantando a una persona así, ¿verdad? Pero no está bien. El carácter hay que entregarlo a Cristo y ese carácter Cristo tiene que ir puliendo para que esa persona entienda que es por amor todo y que hay que ser fiel al amor que enseñó Jesús. Creo que quedó claro. No sé si alguien tiene otra pregunta que pueda lanzar. ¿Qué pasa si tus líderes son con ese carácter? creo que ya estuve respondiendo eso, ¿verdad? Dios nos llama a trabajar en el lugar donde nos pone. Él nos envía a trabajar en ese lugar. Y yo tengo que mostrar mi fidelidad a Cristo. Yo cuando voy a trabajar en el liderazgo, tengo que trabajar para Cristo. Y tengo que orar por mí para que Él vaya obrando en mí el esperar, el saber esperar. Ustedes saben de que Dios cambia. Dios toca a la persona y lo que más podría hacer, ¿verdad? Dios le va a quitar a esa persona. Pero cero confrontación, cero, ¿cómo se diría? Pleitos. Y lo que hay que hacer es declinar y asegurar que yo personalmente, ¿verdad? Tendría que cambiar, ¿verdad? Entonces orar más por mí, porque los líderes, vamos a tener líderes muy amables, muy buenos, y vamos a tener también líderes que no nos va a gustar, que no van a ser de nuestro agrado, pero son nuestros líderes y por algo están en ese lugar. Quería saber por qué va la pregunta a los líderes. Por el motivo de que creo que Pablo menciona en una parte
que se le puede con 2 o 3 testigos ir a decirle al líder de sus faltas. Y en el caso de que ese líder no acciona o no cambia, en ese caso lo que vendría mi pregunta. Yo creo que no es solo con los líderes, sino también con los miembros. Ir a decirle sus faltas, además de las oraciones. Bueno, no es Pablo el que dijo eso, ¿no? Eso está en cuando hay un error, ¿verdad? De un hermano que fue encontrado en una situación delicada, que entre 2 o 3 vayan y le hablen, ¿verdad? Y le digan, y sí, para que reconozca, ¿verdad? Bueno, el tema del liderazgo es un poco complicado. A muchos el liderazgo le puede superar, otros el liderazgo lo pueden manejar. Pero si yo voy a hacer algo así como me acabaste de decir, ¿verdad? De entre 2 o entre 3 ir a decirle, ¿verdad? Entonces ya estoy buscando confrontación, porque yo no sé el espíritu que tiene ese hermano, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Muchos ya le habrán hablado. O lo mejor que podría hacer es de manera personal hablar y expresar. Puede que aún así esa persona no cambie,